les empieza a bajar hasta el punto que se convierta ya un estándar el trabajar puros sprint y entregar constantemente. Inclusive, de pronto aquí los que han trabajado el tema, yo tengo que reconocer que hasta allá no he llegado, pero que sé que es muy interesante. Esto, hacerlo en cuestión de horas. Eso se llama, inclusive menos, DevOps. O sea, ya es una entrega continua casi como si fuera una planta de producción. Entonces, es una técnica o un método de trabajo adaptativo que nosotros veíamos sprints de 4 meses. Esta gente dice, ¿y usted por qué no entrega cada hora? Cada hora. Entonces se vuelve casi que una planta productiva de entrega de valor. Es un tema bien interesante, pero está esa posibilidad. Listo. Conclusión. Desde lo predictivo hasta lo adaptativo, la forma de migrar es empezando a hacer iteraciones en la mitad. Y mientras más iteraciones haga, durante todo el proyecto, más adaptativo será. Muy bien. Esto es un poquito como para visualizar la migración de un enfoque hacia el otro. Ayer les decía que hay otras formas de combinarlo. No son nada del otro mundo, pero pues obviamente las vamos a presentar para que, digamos, ustedes digan, uy, yo creo que mi proyecto lo puedo acomodar de esa manera. ¿Listo? Bueno, de esta manera siempre hay que hacer un paréntesis para terminar de conocer a las personas que nos acompañan. Nuevamente vamos de atrás para adelante. Marcelo Ali se encuentra el día de hoy. Marcelo Ali está por acá. Está. No, Luis no está. Luz María Quiseno. Hola, Luis. Hola, Sí. Luz María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien. Bueno, ¿qué te cuento? Yo trabajo para sistemas expertos en outsourcing para una compañía que se llama Suma, que es una empresa del grupo Argos. Allá en Suma manejamos proyectos pues netamente tradicionales. En ese momento nos estábamos como envolviendo en ese mundo de lo ágil y ya se empezaron a hacer como pilotos con proyectos ágiles manejando Azure DevOps. Entonces nos estamos como involucrando mucho en ese mundo, estamos recibiendo también capacitaciones y bueno, pues ahí vamos trabajando. Ok, entonces, digamos, vos has trabajado en proyectos netamente predictivos y ahorita están empezando a involucrar, creo que diste DevOps, ¿cierto? Sí, pues esa es la herramienta donde se están manejando los proyectos ágiles, Azure DevOps. Ah, ok, muy bien, listo, excelente. Entonces, empiezas a encontrar la posibilidad de que no sea netamente predictivo ni tampoco netamente adaptativo, sino la posibilidad de combinarlos de acuerdo a la naturaleza de los proyectos que trabajas. Sí, es más, uno de los 3 proyectos que escogí creo que podría ser híbrido. Sí. Sí. Ah, ok, excelente, excelente. Digamos que muchas veces digamos, estas herramientas o inclusive muchas de a veces las capacitaciones se enfocan marcadamente en una de las dos posibilidades, muy predictivo o muy adaptativo. Entonces ya empieza uno como a decir, bueno, ¿qué combino y cómo lo combino? Lo que estamos mirando acá. Y espero que precisamente salgamos con una idea de cómo combinar. Muy bien. Muy bien, Luz María. Vení, por cierto, ¿cuáles fueron tus 3 proyectos? Vamos a aprovechar aquí a Luz María. Bueno, uno de los proyectos se llama implementación de gestión de la información. Es un proyecto que pues se está implementando un software de gestión documental en las mías. Entonces ese es el que yo te digo que podría ser
híbrido. Bien. Mira que estás hablando de un proyecto tipo software, donde, donde normalmente los de software son muy inclinados al tema adaptativo, pero bueno, de pronto habría un aporte desde lo híbrido. Se tenía que hacer como primero unos temas contractuales y se llevaban pues como mucho tiempo. Entonces, por eso podría ser pues como híbrido, porque empezando con esos temas contractuales se llevaron pues como meses en esos temas. Porque habíamos, pues se tenía que hablar pues también como con proveedores, entonces... Interesante. Bueno, otro de los proyectos es un proyecto que se llama Portal de Novedades. Ese es uno de los que se está manejando con metodología ágil. Este portal de novedades es como una aplicación web que permite como centralizar, categorizar y también como revisar todas las novedades de nómina, del proceso de nómina. Entonces eso sí se está manejando netamente con metodología ágil. Bien. Bueno, otro de los proyectos es un proyecto que se llama Migración Cloud. La idea con este proyecto es migrar todos los servidores que están on-premise, pasarlos a la nube. Este se está manejando con metodología tradicional. No sé si te diste cuenta que lo apunté antes de que me lo dijeras. Sí. Sí, uno también empieza como a intuir la naturaleza del proyecto. Y entonces empieza a decir, esto se mueve más por este lado, ¿cierto? Excelente, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos precisamente con lo que nos dijiste ahorita, vamos a seguir revisando si tu proyecto, no tanto si aplica o no aplica para híbrido, porque siento que sí, sino más bien como, bueno, cómo lo explico, cómo me lo explico a mí mismo la forma de proyectarlo como un híbrido. Vamos a revisar. Adicional pues a lo que vimos ayer. Bueno, muy bien. Muchachos, de pronto por ahí hay alguien con de pronto se nos ayuda, tiene como un ruido ahí de ambiente. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, las formas, esto que vamos a ver a continuación, son las formas que identifica Paintbook en su versión 6, en su extensión Agile, para el manejo de proyectos híbridos. Hago un pequeño paréntesis. El Paintbook ya venía hablando, o el PMI venía hablando de proyectos híbridos hace mucho rato. No aparecían marcadamente en Paintbook 6, sino que los colocaron como un anexo. Entonces, ese anexo, los invito a leerlo, es realmente bueno, es muy bueno. Y ahí empieza a aparecer este tema de híbridos. Las 4 formas que vamos a ver aparecen en ese libro. Y ese libro sí se desconecta de esa forma como se escribió el Paintbook, las versiones 3, 4, 5 son muy ladrilludo. Ellos de hecho cuando empiezan dicen, aquí estamos escribiendo de manera más chévere, y efectivamente lo es. Esto que vamos a ver son las 4 formas que identifica el PMI a través de la 6ª edición del Paintbook. Ya en la 7ª edición simplemente abre el panorama que aplique lo que quiera con tal de que entregue valor. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a ver 4 formas de combinar. Y esto se combina sobre todo a nivel de su línea de tiempo. Claro que lo que vimos ayer está relacionado con las características de requisitos, recursos, en fin, todo asociado al tema complejidad. Y también vimos de acuerdo a los temas de cambios y entregas. Hoy vamos a ver lo híbrido relacionado con la línea de tiempo. Entonces un proyecto, una combinación es primero ágil, después predictivo. Y esta es una forma que me parece que es muy conveniente para las organizaciones, para las empresas que trabajan, por ejemplo, como TICSA, toda la parte de diseño y construcción, o las empresas que hacen diseños y que después le entregan
a un contratista para que construya. Simplemente lo que hacemos es, esa parte de diseño, que es esa parte que está en el aire, que uno pues necesita una planta de aguas, pero como qué características, entonces uno como que no sabe bien, entonces es difícil establecer un pliego, una licitación o una solicitud de cotización detallada digamos, una planta de aguas, un edificio o una planta industrial, porque todavía no lo tiene bien claro, ¿cierto? Entonces uno dice, la parte de diseño la trabajamos de manera adaptativa. ¿Listo? De manera adaptativa. Puede ser Scrum, una forma de hacerlo. Y precisamente, luego de terminar el diseño, precisamente el entregable final es las especificaciones, para que alguien a través de un formato predictivo o tradicional desarrolle toda la construcción. Porque, digamos, en diseño uno puede borrar, y hay un modelo 3D y ponerlo. Pero cuando usted ya estaba haciendo concreto, ahí no podemos ser muy ágiles. Entonces, una muy buena forma de hacer este tipo de hacer ciertos proyectos, sobre todo para la industria, aquí tenemos Ingredient, toda la parte de diseño puede seguir un formato adaptativo. Y precisamente el principal entregable, ya en la suma de las entregas, es la especificación completa para pasar a toda la parte de construcción. ¿Listo? Entonces, esta es una forma muy, muy conveniente para la industria, para organizaciones donde trabajan en diseño, por ejemplo, TICSA, ¿cierto? Esa es una forma de trabajo muy conveniente. Bueno, tenemos una segunda manera, y es trabajar los dos en simultáneo. ¿Dónde puede ser útil esto? Para empresas que estén haciendo una transición de lo predictivo hacia lo adaptativo. ¿Listo? Ojo, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es lo que pasa? Muchas empresas, y esto lo veo yo constantemente, y eso hay que mirarlo con criterio, es que estamos migrando de lo predictivo a, bueno, no lo dicen adaptativo, sino a una mente ágil, de una mente tradicional o un formato tradicional a un formato ágil. Yo digo, pues qué bueno, pero ojo, lo hacen con una sensación, o la forma como les ponen es, estamos olvidando esta forma de hacer las cosas y queremos hacerlo todo así. Eso hay que revisarlo con cuidado, porque ya nos dimos cuenta que lo predictivo responde a unos proyectos. Entonces, si usted se vuelca a todo lo ágil, es posible que pierda esta capacidad, y eso me parece que no está bien. Claro, yo lo digo aquí lo estoy diciendo pues un poco desde mi punto de vista, pero lo comparto con ustedes. Obviamente pues con mucho cuidado, con mucho criterio, con mucho respeto pues de lo que hace cada organización, pero he visto eso constantemente. Hasta justamente ayer me llegó publicidad de LinkedIn y decía una señora, ahora quiero pasarme a lo ágil porque antes trabajábamos de la forma tradicional. Y yo decía, pilas, que es que esto obedece a unas formas de trabajo, a unos proyectos, y está muy bien. Usted, si se pasa para el otro lado, no significa que va a olvidar eso. O sea, eso no se puede olvidar. Hay muchos proyectos que seguirán siendo predictivos, ¿cierto? Muy bien. El caso es que esta forma de trabajo de hibridizar es útil cuando quiero, digamos, empezar a involucrar temas adaptativos, por ejemplo, como lo decía ahorita la compañera. Queremos empezar a utilizar eso, entonces una parte se conserva predictiva y una parte se conserva adaptativa. Por ejemplo, todo el proyecto se visualiza como predictivo, pero por dentro trabajamos en Scrum, ¿cierto?
con algunas entregas de valor tempranas, unas victorias tempranas, bueno, y unos elementos propios que vienen de lo adaptativo. Por ejemplo, uno puede decir, vea, vamos a hacer algo. Ojo, esto que voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado, no vaya a ser que alguien lo tome como no es. Es que vamos a aplicar Scrum, pero no todito. Vamos a aprender a hacer Sprint Review, Retrospective y la Daily, no más. Ah, eso es bueno. Que alguien le va a decir que eso no es Scrum. No se preocupe. No se preocupe, que es que usted apenas está empezando a caminar en eso. Entonces no lo puede meter todo de una. Debe hacerlo con cuidado. Entonces, conclusión. Una forma de hibridizar es predictivo y combínele adaptativo en sus formas. Por ejemplo, hombre, vamos a tener, por ejemplo, ya los de TICSA dicen, vamos a empezar a utilizar un tablero Kanban para visualizar cómo vamos. Listo. Esa es una opción. Empezamos a ubicar cosas que vienen del adaptativo en nuestros proyectos predictivos. ¿Listo? Esa es otra opción de hibridizar. Muy bien. Nuevamente hagamos un paréntesis. Hola. Tengo una pregunta. Claro, ¿quién me está hablando? Ana Cristina. Oh, ok. Hola, Ana. Hola. Cuando hablan de mínimos productos viables en los adaptativos, que la idea es entregar funcionalidad, ¿cierto? Que le genere valor al cliente. Sí. Uno podría decir que entregar un workflow que funcione de X o Y cosa, porque funciona, está entregando valor. Es que tengo la duda. O si entrego un formulario para capturar información por pantalla, pues que hay que entregar un informe, pero el formulario todavía no me captura la información por pantalla. Eso también se considera un mínimo viable. O sea, la definición del mínimo viable es que sea algo funcional y que ya te pueda poner a operar. Bueno, aclaro que el concepto de producto mínimo viable aquí realmente no lo hemos tocado en detalle. Bueno, realmente no lo hemos tocado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente un producto mínimo viable podría ser el resultado de varios sprints. El producto mínimo viable sería como una cosa que sí, que ya puede funcionar y que se puede, digamos, mostrar y sacar al público. Así lo entendería yo. No significa eso, por ejemplo, vos decís, es que el formulario es útil, lo que pasa es que todavía no lo puedo sacar al público porque todavía no es automatizado para recibir información. El diseño lo hicimos, pero todavía no está montado en el aplicativo para que reciba datos de usuario. Entonces, yo, en el manejo de mis conceptos, esto, si vos lo acordaste y el cliente lo esperaba, esto es valor. Pero no podemos decir que es un producto mínimo viable porque en sí mismo todavía no funciona. Ojo, puede tener valor porque lo estaban esperando. Aquí me invito entonces para que nos reunamos y yo les... No significa eso que todavía lo podamos sacar al público para que tengan el contacto con el decano. Para que a trabajar. ¿Listo? Tengan contacto con el decano dado que él quiere no sé si aplicar todo a las ingenierías. ¿Te suena, no te suena? Sí, quería tener esa claridad. O sea, sí, que ese valor definitivamente lo genera el cliente, pues, ¿cierto? Claro, claro, este valor está a la luz del cliente. Si el cliente me pide en una servilleta un listado de los datos que hay que tener en un formulario, usted se lo entrega. Él me dijo que si nos podíamos reunir un sábado por la mañana. Porque él lo quería, él lo esperaba. Sí, eso lo conecté para poder entender un adaptativo, uno cómo puede partir los sprints que generen valor. Ok. Ajá. No, vamos a Espérate, un segundito, vamos por partes. Espérate un segundito. Lo que tú digas. Un segundito. A ver. Supongamos que lo que leo entre líneas es que trabaja un proyecto de software. El proyecto de software usted lo parte para irle colocando componentes, pero cada funcionalidad es la que uno podría estar entregando después de un sprint. ¿Listo?
Entonces, formulario. Entonces, un sprint es listo, diseño programémoslo formulario la y próxima formulario semana, montado yo le del digo. aplicativo. Sprint 2, que el formulario genere que después de muchos formularios llenos, genere un informe. Listo. Y después de un sprint 3, que le haga analítica de datos a los informes que entregó. Y usted dice, hasta aquí tengo un producto mínimo viable que ¿a qué horas pueden? Y yo le propongo. Puede salir a la luz pública Al para decano. que empiece a recopilar datos, a generar informes y hacer la analítica de datos. Hombre, que no tiene muñequitos, que no está muy bonito, que todavía no recibe datos de ciertas características. Por ejemplo, esto es un formulario hecho para hombres, pero todavía no recibe de niños. Estoy diciendo cualquier cosa pues aquí rápidamente. Ese producto mínimo viable es funcional, se puede sacar a la luz pública, lo que pasa es que todavía no estará tan bonito o todavía no es capaz de recibir datos de ciertas fuentes, bla 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 bla. Entonces, ojo, aquí es donde está la gracia. La gracia es cómo partir los sprints y al final del sprint aparezca algo, una pieza útil para todo tu software, pero apuntándole. Hola Fernando, a esto. está la disponibilidad ¿Sí la pillaste? del capítulo. Sí, Tú me correcto, dices súper. dónde te queda mejor para organizar la reunión. Ya ves que asustado con las preguntas que ustedes me dan, porque me toca imaginarme lo que ustedes hacen, qué es lo que están pensando y qué es lo que creo que están buscando. Y espero que haberle pegado en el blanco. Pero sí, ojo, aclaro una cosa. La gracia precisamente de los diseños de esa visión a largo plazo, porque de pronto en su momento en el ejemplo de la bodega del roadmap decíamos, vea, dibújeme el panorama general para ver cada piecita y que cada piecita tenga sentido para mí. Eso puede ser un roadmap. Y el roadmap te va a decir, o debería decirte, vea, en algún punto tenemos que tener un producto mínimo viable ya para sacar al público. Ojo, esta visualización se hace de manera general cuando uno empieza el proyecto. Ya después se baja y hace cada sprint. Listo. Pero este plan debe aparecer de manera general al principio. Lo que pasa es que en el sprint 1 no tengo el detalle de esto, pero sé que allá tengo que llegar. Listo. Eso es muy importante. De hecho, ahorita justamente vamos a mostrar eso casi como punto final de una forma de arrancar con híbridos. Okay. Complemento la respuesta que le diste, y es que ese roadmap se consigue generalmente con procesos de inception antes de uno arrancar como todo el desarrollo, y el objetivo de esas sesiones, primero el público deben ser como los principales stakeholders, y el objetivo es identificar la estrategia y que todos los responsables funcionales estén de acuerdo con ese mínimo producto viable. Ese mínimo producto viable lo encuentran entre todos los miembros de la organización, porque no solamente el usuario o el cliente final va a dar el mínimo producto viable, sino que también interviene cumplimiento legal y dice, vea, usted puede que ya tenga el formulario listo, pero si no tiene una capa de seguridad no puede salir con eso. Entonces ahí también se van definiendo esos mínimos productos viables y sobre todo los futuros releases en una versión inicial, para que todos tengan claro el panorama y para dónde va ese proyecto. Entonces eso agrega mucho valor y nada, que el MVP lo complementan entre todas las áreas, no solamente es el que va a consumir el servicio o el producto final, sino todas las áreas de la organización. Excelente. Digamos que tomando lo que dice Eduardo, un punto clave que vamos a mirar ahorita es esa visión general de lo que estamos buscando con sus componentes básicos. Eso es clave para uno poder decir si es netamente adaptativo o tiene que hibridizar o se va por predictivo, pero esa visión general se necesita.
a pesar de que vos ya en el detalle te metas de lleno en uno de los sprints o en algún sprint, pero esta visión general y de que es suficiente para sacar al público, o sacar al público, esa visión general debe incluir esos elementos, como está diciendo Eduardo. Si necesita aquí un elemento legal, un elemento de seguridad, eso debe visualizarse en ese panorama general. Y ahí está como la clave. Ese panorama general es como el que realmente uno necesita para poder empezar a trabajar. Listo, no se trata de empiezo un sprint, a ver qué me sale. No, uno trabaja un sprint, pero buscando que ese pedacito va a ser finalmente parte de algo más grande. ¿Listo? Muy bien. Creo que está Eduardo. Qué pena, Eduardo lo explica hasta mejor que yo. Gracias, Eduardo. Muy bien. Bueno, entonces vamos por partes. Formas de hibridizar. Primero ágil, después predictivo. La otra, predictivo y le empiezo a meter elementos de adaptativo. Listo. Muy bien. Y lo otro, bueno, otra posibilidad es un tema base predictiva con un aporte adaptativo. Por ejemplo, ese es un proyecto que me estaban comentando, una empresa que hace líneas de transmisión. Yo lo voy a colocar aquí justamente de ejemplo. Y ellos hacen líneas de transmisión, son proyectos grandes y son netamente predictivos, son proyectos de muchos millones que los licitan y los asignan bajo esa cotización y es netamente predictivo. Sin embargo, como este es un proyecto de líneas de transmisión que por kilómetros se ocupan pues la geografía colombiana por kilómetros y kilómetros, entonces hay un montón de gente regada a lo largo de toda la línea. Entonces, ¿cómo capturar información para sumar todo el avance de las líneas para finalmente establecer cómo va el proyecto en general? No podemos colocar una persona, bueno, eso se hacía, una persona yendo por cada línea recolectando información, o varias personas, eso es algo que se hacía, y esta gente dijo, no, vamos a crear un aplicativo que nos permita recolectar los datos de cada torre o de cada punto de trabajo, y como son proyectos largos de 2-3 años, entonces permitía que ese pedacito de proyecto se incluyera dentro del proyecto, y ese aplicativo de recolección de información para generar el avance general del proyecto puede seguir ese pedacito, solamente sigue un modelo adaptativo. ¿Listo? Pero el resto del proyecto es netamente predictivo, como se pensó y de hecho se asignó originalmente. Entonces, en un proyecto notablemente o marcadamente predictivo, yo algunos elementos muy definidos los puedo trabajar con una parte adaptativa. ¿Listo? Como esta es una empresa, digamos, que sabe muy bien de su negocio de líneas de transmisión y tiene un área de tecnología de soporte en general, entonces el área de tecnología que conoce todos esos temas adaptativos no es la que marca la pauta. Entonces dijeron, venga, ¿cómo combinamos eso? Una forma es siguiendo lo que sabemos hacer, como lo sabemos hacer, predictivo. No hay que inventar, cuando uno basea concreto, uno no inventa siendo adaptativo. Pero ese pedacito que realmente nunca hemos hecho un aplicativo, lo vamos a hacer adaptativo. ¿Listo? Entonces, esa es una forma también de combinar. Bueno, y la otra, pues obviamente, es al revés. Es un proyecto marcadamente adaptativo, como le decía Eduardo, por ejemplo, un proyecto que estoy un desarrollo tecnológico que estoy haciendo de manera adaptativa a través de Sprint. Por ejemplo, la parte, digamos, de infraestructura, ampliación de servidores, lo hago
de manera predictiva. O un elemento legal que sigue unas pautas, uno presenta los documentos tienen un tiempo de revisión, bla, 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 bla. Entonces toda esa parte se podría hacer de manera predictiva, mientras el resto del proyecto, el resto del desarrollo sigue un formato adaptativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo acomodar, cómo visualizar esto si mi proyecto es así, o así, o así, o así? Vamos a saltarnos de una vez. El paso 001, el primer paso para usted visualizar un proyecto y analizar qué partes son predictivas y adaptativas sería la EDT. ¿Listo? La EDT. Obviamente, la EDT es muy normal dentro de los proyectos predictivos. Sin embargo, es posible que muchos de ustedes se acomoden más a estos formatos que para mí son básicamente lo mismo, que tienen otro nombre, y es épica, historia de usuario y funcionalidad. Pueden tener diferencias los nombres, o los release, el release plan, para los productos de tecnologías. Esto les suena un poquito más normal. El release plan, me disculpan, no recuerdo otro nombre en cómo se maneja en tecnología, pero esa estructura, que básicamente es lo mismo que una EDT en su concepto, es mostrar los componentes de todo mi proyecto, y a partir de esta desagregación de los componentes de un proyecto, uno empieza a decir qué elementos se acomodan más a un formato adaptativo y cuáles a un formato predictivo. Y entonces empieza a gerenciar el proyecto entendiendo que hay unos elementos predictivos. ¿Por qué son predictivos? Porque lo sabemos hacer, porque tenemos métricas de cuánto se demora, porque tenemos proveedores que saben cómo lo hacen con unos poquitos requisitos, ya ellos saben, ellos me lo entregan. En cambio, eso es donde hay alta incertidumbre, aquí más que cualquier cosa, pues. En cambio, esos que inclusive tienen mucho know-how mío de la empresa, no se lo quiero soltar a nadie, venga, trabajemos mejor con un formato adaptativo. O cuando no sabemos bien qué estamos buscando, ese pedacito, trabajemos lo adaptativo. ¿Listo? Entonces, el primer paso, o lo primero que uno debe tener, es una visión general de su proyecto, y a partir de ahí identifica qué elementos son predictivos, qué elementos son adaptativos. Y obviamente, si el proyecto es más adaptativo, pues entonces empezará a tener un protagonismo en todo el tema adaptativo. O si es predictivo, empezará a tener más protagonismo el tema predictivo. Pero primero es tener como un mapa general de todo el proyecto. Otra cosa, usted puede tener esta EDT o el release plan, ¿cierto? Pero si usted en su organización no tiene ese pensamiento ágil, usted no puede hacer híbridos. Así de sencillo, lo decíamos desde el principio. ¿Por qué le gastamos tanto rato a esos 4 renglones y a esos 12 principios? Porque es que si usted no tiene esto y actúa conforme a esto, usted no puede tener un componente híbrido. O sea, le está faltando una parte. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la idea es, ayer teníamos un tercer proyecto. La idea es, o mejor, vamos a hacerlo al revés. Para esos proyectos que marcaron como híbridos, aquí tengo estos dos, este de Ana Cristina y este de Luz María. Para esos proyectos híbridos, que ya ustedes analizaron que podían ser híbridos, ¿qué formato o qué forma de combinación se ajusta mejor a ese proyecto que usted consideró híbrido y por qué?
Aquí no tengo un menti como ayer, pero la idea es que ustedes, ya después de su análisis y esos proyectos que encontraron que pueden ser híbridos, ¿cómo sienten que pueden
ponlo así. Entonces, por eso me parece interesante la propuesta, pero no la incluyo como parte de las diapositivas, pero me parece una propuesta interesante. Muy bien. ¿Alguien iba a comentar algo? Bueno, muy bien.